Cristiano. Bueno, ¿cómo han estado? Espero que todos se encuentren muy bien. Bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos, por conectarse y por decidir estar en este momento acá, aprendiendo la palabra del Señor. Nos pasó informe me pasó ahorita informe la hermana Giomer, que la veo ahí, no está en el hospital, está en la casa. Reconozco ahí el cuadro el cuadro que ella tiene ahí en el comedor. Anita está muy bien, ya no tiene alergia. No supieron qué medicamento fue el que se la provocó, que le provocó la alergia. Lo importante es que ya no la tiene. Bueno, tanto ella como Emiliano están bien, gracias a Dios. Entonces, es importante, hermanos. Amén. Es muy importante porque nosotros oramos y le hacemos conocer nuestras peticiones a Dios. Y después de eso, pues, cuando el Señor nos contesta, y más cuando el Señor nos contesta de la forma en la que nosotros lo estamos pidiendo, pues qué bueno es nosotros poder decir gracias, Señor. Gracias por esto. Sí, vamos entonces a empezar aquí la clase de esta noche. Vamos a tener un recorderis de la último que vimos el día, ¿cómo se llama? El día martes. Decíamos que Pablo en esta nueva sección pues nos va a dar o nos va a hablar de la mejor herramienta con la que podemos contar para poder salir bien librado de las pruebas. La pregunta es, ¿de qué creen que se trata? En esa pregunta nos habíamos quedado, ¿de qué creen que se trata? ¿Cuál es esa herramienta que nosotros tenemos con la que podemos salir bien librados de las pruebas? La oración, ¿Cuál es la hermano, herramienta? la oración. La oración. La oración. Bueno, vamos a mirar. Entonces, en esta sección veremos ocasiones para orar, según Santiago, cuáles son las ocasiones que nosotros debemos de tener para orar, por qué pedir sabiduría, algunas recomendaciones que nos va a dar Santiago, características de una persona sabia, consecuencias de la falta de sabiduría. También vamos a ver la oración del cristiano maduro, por qué Dios responde ese tipo de oraciones, y la sabiduría en el contexto de del tema de Santiago en esta parte, y los inconstantes en la fe. Entonces, cuando hablamos de la oración, permítame, yo veo si yo puedo subirle el zoom a esto. No, aquí no tengo. A ver, yo una cosa. No, aquí. Mostrar, tururú, pantalla. Listo, no. No sé por qué no le puedo aumentar en la presentación, no puedo aumentar el tamaño. Entonces, dice, la oración. Este es un recurso vital del cual Santiago nos va a hablar varias veces, en varias oportunidades en su carta. Nos dirá que nosotros debemos orar cuando nos encontramos con falta de sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5. Cuando estamos sufriendo, Santiago 5:13. Si alguien está enfermo, Santiago 5:15. Cuando pecamos contra otros y necesitamos sanar heridas, Santiago 5:17. Ya vamos a ver este punto pues más adelante, ¿cierto? Cuando lleguemos al capítulo 5. En esta parte de su carta, Santiago nos dirá que debemos orar pidiendo sabiduría en un contexto en donde está tratando el tema de las pruebas. Entonces, ¿qué tan importantes, hermanos, nosotros orar? Santiago nos habla mucho en su carta de la oración, pero también nos habla mucho de la sabiduría. ¿Sí? Vamos a mirar ahí, Santiago capítulo 5, versículos 1 al 8, para que podamos nosotros colocarnos en el contexto. Ya lo habíamos leído la semana el martes, pero vamos a colocarnos aquí en el contexto. Santiago capítulo 1, versículo 5, del versículo 5 al 8 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga,
que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿qué tan importante es nosotros entender en este contexto la importancia de nosotros pedir sabiduría? En Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, Jesús está hablando de las diferentes preocupaciones que llegan a nuestras vidas. Entonces Jesús dice, venga, no se preocupen por el vestido, no se preocupen por la comida, porque ni aun Salomón, las aves del cielo, ni aun Salomón se vistió como las flores del campo, con toda la gloria y esplendor que tuvo Salomón. Las aves del cielo, pues, no están ahí preocupadas por almacenar y todo eso, y Dios las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que las aves del cielo y no son mucho más que la hierba? Pues estoy tarareando las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Y dice, más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás se les será añadido. O sea, esas cosas por las que Jesús dijo, atrás, dijo, no se angustien por esto, no estén preocupados de más por esto. Y esta es la razón por que ustedes son hijos de Dios y Dios cuida de ustedes. Pero nos invita a que busquemos el reino de Dios. Nosotros ya no tenemos que buscar el reino de Dios, porque nosotros estamos en el reino de Dios, que es la iglesia. La iglesia y el reino de Dios es una y la misma cosa. Sin embargo, sí es muy importante que nosotros sigamos buscando la justicia del reino de Dios. ¿Cierto? Cuando el cristiano pasa su día angustiado por qué voy a comer, qué voy a vestir, cómo voy a organizar esto, la deuda que tengo allí, la enfermedad aquella, todo eso. Cuando nosotros pasamos angustiados ahí, eso demuestra dos cosas. Número uno, nosotros no somos, pues, demuestra inmadurez espiritual. Y que somos inmaduros espiritualmente hablando porque nos hace falta sabiduría. Miren, hermanos, en un porcentaje de muy alto, nuestros sufrimientos, nuestras pruebas vienen como consecuencia de nuestra falta de sabiduría. Nosotros no pedimos a Dios sabiduría, por ende no actuamos sabiamente. Entonces, después de que nosotros no actuamos sabiamente, cuando yo no actúo sabiamente, ¿qué consecuencias van a venir a mi vida? Problemas. Dificultades, problemas, ¿cierto? El apóstol dice que el que siembra para la carne va a recoger ¿qué? Muerte, corrupción. El que siembra para la carne va a recoger los frutos de la carne. Entonces, mire que todo se va engranando, hermano. Cuando yo no soy sabio, empiezo a proveer para la carne, empiezo a sembrar para la carne. ¿Qué recojo? Para la carne, recojo problemas, recojo dificultades, recojo un montón de cosas. Por eso Santiago en este punto nos dice, ok, hay que orar, claro que sí, tenemos que orar, pero oiga, hay que orar pidiendo sabiduría. Facilito, pregunta muy fácil. Cuéntenme, ¿cuántas veces nosotros, ya no me cuente, pero responda si usted y sea sincero con usted mismo, ¿cuántas veces, durante las veces que usted ora en el día, no sé si ora una, si ora dos, si ora 10, si ora 1000, pero cuántas veces en esas oraciones usted se acuerda de pedir por sabiduría para su vida? ¿Cada cuánto dice usted, Señor? Cuando uno Sí. está haciendo algún trabajo que es un poco difícil, uno tiene que orar para que el Señor le dé sabiduría, le dé salud, conocimiento para poderlo hacer. Casi siempre lo hace uno a diario, ¿no? No, por eso le dije, hermano, no es una pregunta para que me contesten, le estoy haciendo una pregunta para que se contesten ustedes mismos, ¿cierto? Es una pregunta para que se contesten ustedes mismos, pero es muy bueno. Pero ahora, el hermano me pone un buen punto de partida acá, y el punto de partida que me pone el hermano acá es, a ver, nosotros oramos para pedir sabiduría cuando estamos desarrollando algún trabajo que necesitamos hacer. ¿Y qué tantas veces pedimos nosotros sabiduría para conducirnos en la vida diaria, en nuestra rutina diaria? ¿Cierto?
Entonces, Pues, aquí esa es la invitación de Santiago. Vamos a orar y vamos a pedir por sabiduría. ¿Para qué? Para que seamos sabios. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Dice en 1 Corintios capítulo 15, perdón, capítulo 14. Entonces, si yo tengo que orar con el espíritu, es decir, cuando yo oro, hay una conexión, debe haber una conexión, o se genera una conexión entre mi ser espiritual y mi hacedor espiritual, que es Dios. Pero Pablo dice, ustedes tienen que orar con el espíritu, pero también tienen que orar con el entendimiento. Yo lo expreso de la siguiente forma. Nosotros necesitamos orar en el hoy y en el ahora. Debemos de ser conscientes, muy conscientes de lo que estamos orando. Pero mire, ¿dónde se ve en nosotros la falta de oración? ¿Dónde se ve en nosotros esa falta de sabiduría? En que nosotros no somos conscientes de lo que decimos en la oración. Hermano, ¿cómo así? No, uno sí es consciente. Miren, no sé si les ha pasado, espero que no, espero que el único extraterrestre sea yo y que el único que le haya pasado eso en algún momento sea a mí. Pero ¿cuántas veces de pronto les ha pasado que tienen una situación X, una prueba X? Entonces ustedes, no, yo voy a orar, Señor, ten misericordia de mí, perdona mis pecados, Señor, ayúdame para salir de esta situación. Ayúdame a resolver esta situación. Resuelve esta situación por mí, Señor, porque yo no soy capaz. En el nombre de Jesús. Amén. Acto seguido, después de amén, estamos cabizbajos, estamos con la mirada perdida en el horizonte y con nuestra cabeza diciendo, ¿y yo cómo voy a resolver esto? ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Pregunto, ¿esa oración fue una oración consciente? sí, ¿cómo no? Correcto. No, ¿Por qué no? No, no. porque ya le ¿Por qué pedimos. no? Porque si yo estoy orando y diciéndole al Señor, Señor, toma esta carga que tengo, resuélvela porque yo no soy capaz, en el nombre de Jesús, amén, pero enseguida sigo ahí, ¿y yo cómo voy a resolver? ¿Y yo qué es lo que voy a hacer? Pues, ¿dónde estuvo tu oración? Aparte de que no es una oración consciente, es una oración que demuestra nuestra falta de fe, que demuestra nuestra falta de fe, porque entonces no le estamos entregando nada a Dios, ¿sí? Yo ponía por ejemplo, hace algún tiempo, puse en un momento con el Señor, ponía el ejemplo de cuántas veces nosotros hemos ido a hacer un depósito al banco, Muchas veces. ¿cierto? Vamos a depositar al banco, vamos a consignar al banco. Y cuando nosotros consignamos en el banco, ¿será que alguna vez nos devolvemos nosotros pensando como, bueno, ¿y será que si mañana voy a retirar la plata, el banco sí la tiene? Lo más seguro es que sí la tiene. O sea, pero nosotros no nos preguntamos eso porque estamos seguros de qué, de que el banco la tiene, ¿cierto? Claro. El apóstol Pedro dice, echen toda su ansiedad sobre Jesús, porque Él cuida de ustedes. Depositemos esa ansiedad. ¿Será que nosotros hacemos lo mismo? Pero nosotros decimos, sí, Señor, toma mis ansiedades. ¿Y yo cómo soluciono? No, yo cómo voy a hacer. No, es que cómo me va a pasar esto a mí. Vení, pero negro, no acabaste pues de orar. ¿Ves? Aquí es donde Santiago nos invita. Y esto es lo que a mí me encanta de la carta de Santiago, porque es que nos confronta con nuestra realidad. Todo el tiempo nosotros podemos ver cómo oramos, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, Santiago nos dice, listo, vamos a orar, pero vamos a orar pidiendo sabiduría. Hay que tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, ¿por qué sabiduría? Mire, las pruebas normalmente nos confunden y nos descolocan. En esos momentos, es en estos momentos cuando llega el cuestionamiento, las dudas y los temores. Muchos cristianos cuestionan a Dios o le consultan si pecaron, o tal vez se quejan y se preguntan a sí mismos qué mal hicieron para que eso les llegue. Entonces, mire lo que hacemos nosotros. Cuando nosotros no pedimos sabiduría para confrontar, para soportar la prueba, para superar la prueba, entonces si la empezamos a resolver por nuestras propias maneras, entonces la prueba nos descoloca.
emocionalmente, espiritualmente. Hermanos, y eso nos pasa a todos. Yo sé que nos ha pasado a todos y es muy normal porque nosotros somos personas. Ante todo, nosotros somos personas. Ay, hermano, yo no estoy de acuerdo con que se enseñe que el hecho de que somos, porque, por el hecho de que somos cristianos, que todo en nuestra vida tiene que ser color de rosa, que se acabaron los problemas, que ya no hay dificultades, que ya no hay deudas por pagar, que ya no hay facturas por pagar. ¿Dónde? ¿Cuándo? Porque si es así, ando como medio mal yo. ¿Sí? Ajá. Pero ¿qué pasa cuando vienen las pruebas? Recuerden, la prueba viene y Dios quiere sacar lo mejor de ti en la prueba. Sin embargo, el enemigo con la misma prueba quiere sacar la peor parte de ti, la peor versión de ti le quiere sacar al enemigo con la misma prueba. Entonces, cuando eso viene, si yo no estoy clamando por sabiduría, ¿cuál va a ser mi respuesta? Ah, empezamos a cuestionar a Dios. Ay, Señor, si yo voy al culto cada 8 días, yo oro cuando me dicen los hermanos que oran, yo ofrendo de todo lo que gano. Señor, ¿sabe que yo hasta hago ayuno? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Cierto? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Miren, hermanos, ¿cuántos hermanos nuestros hay que hoy no están dentro del redil porque no tuvieron la sabiduría necesaria para soportar una prueba X o Y? ¿Cuántos hay? Muchos. ¿Cuántos hay que uno dice, uy, ¿cómo así? No, y el hermano fulano de tal, no, se lo arrebató el mundo, se lo llevó el mundo, no soportó la prueba. ¿Qué le faltó? Sabiduría. ¿Por qué tenemos que pedir sabiduría? Para poder tener los pies sobre la tierra, para poder permanecer firmes en lo que nosotros creemos, pero para creer con toda la certeza del mundo de que nosotros sí podemos en la compañía de Dios. De la mano de Dios nosotros podemos soportar la prueba. Hermano o hermana que me estás escuchando, si usted se para firme hoy, con sus fuerzas, usted solito, como dice mi tío Alejandro, velorio. Velorio, amigo, porque es que si yo me paro a enfrentar la prueba con mis propias fuerzas, ahí sí como decimos aquí en Medellín, vamos perdiendo 20-0. Pero cuando yo llego a pararme, para yo poder pararme firme ante la prueba, es porque estoy clamando por sabiduría. Es porque, ¿y qué es la sabiduría? Es la aplicación del conocimiento. ¿Cuál conocimiento es el que me hace sabio? El conocimiento de la palabra de Dios. Hermano, vea, esto no se trata de recitar la Biblia de memoria de Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22 en el último versículo. No se trata de eso. Esto no se trata de cuántos versículos de la Biblia usted se sabe, sino que tanto hace usted, que tanto hace usted de lo que usted hace, de lo que usted lee, que tanto aplica. Por eso necesitamos nosotros venir a Dios, al trono de la gracia, a la fuente de sabiduría y beber de la sabiduría de Dios, tomar de la sabiduría de Dios, para entonces así sí. Miren, les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué Jesús no cayó en la tentación en Mateo capítulo 4? Porque oró, Porque, porque oró y ayunó 40 días. porque se fortaleció. Pero ¿saben también ¿saben cuál fue la razón? Porque él fue a la fuente de sabiduría. Entonces, cuando Satanás vino y le dijo, mire, si usted es el Hijo de Dios, dígale a esas piedras que se conviertan en pan. Pregunto, ¿había un mandamiento que decía que después de 40 días de ayuno no podía comer? No, no, Claro que no, tenía hambre, obviamente. no, no. Entonces aquí es donde Jesús muestra
su sabiduría. Primero, no ponerse, no igualarse con el diablo de, ay, sí, yo soy sabio, ay, mire que sí, dejarse inflar el ego y, ay, va que yo sí soy, va que yo sí soy, ¿cierto? No. Primera respuesta, no solo de pan Y vivirá el el hombre, hombre. sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Está yendo a la fuente de sabiduría. Entonces enseguida llega y lo lleva por allá a una parte alta y le dice el diablo, bueno, si usted es el hijo de Dios, tírese de acá. Demuéstrenos a todos que usted sí es el hijo de Dios y tírese. Porque escrito está, ojo, que el diablo citó las escrituras. Porque escrito está que enviará a sus ángeles y no dejarán que su cuerpo tropiece con piedra. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando nosotros estamos presentando o afrontando una prueba, ¿qué tan conscientes somos de lo que escrito está? ¿Qué tan conscientes somos de eso? Y de pronto alguno de ustedes me dirá, ay hermano, no, lo que pasa es que a uno las pruebas lo cogen como descuidadito y lo sorprenden a uno. Y uno ya no se acuerda ahí como que en el impacto, en el susto uno no se acuerda. Es porque nosotros no estamos yendo a la fuente de la sabiduría. Es porque nosotros no estamos yendo a la fuente del conocimiento y de la sabiduría. No estamos pidiendo por sabiduría, no estamos oyendo la voz de Dios que nos haga sabios. Miren, hermanos, es muy triste, pero es una realidad. Si ustedes quieren que yo les diga una diferencia entre un discípulo y un miembro de la iglesia, el discípulo lee la Biblia. El miembro de la iglesia tiene una Biblia o muchas Biblias. Miren, tan simple como esto, hermanos. ¿Cuánto tiempo podemos perder nosotros, no sé, viendo TikToks, viendo Kuwait, todas estas aplicaciones de videos, algunos chistosos, algunos con doble sentido, algunos totalmente inmorales, algunos con una reflexión interesante para la vida? Pero ¿cuánto tiempo podemos perder nosotros a diario en nuestros teléfonos celulares mirando este tipo de cosas, pero no utilizar ese tiempo para leer las escrituras, que también las podemos tener ahí en el celular? ¿No les parece como parador? Sí, sí, correcto. Amén. ¿No les parece que es muy difícil? A ver, yo creo que a veces, yo creo que el problema de nosotros, ¿saben cuál es, hermanos? Es, como decía un amigo mío, es que todo el mundo quiere ir al cielo, pero pocos quieren morir. O sea, todos queremos ir al cielo. Sin embargo, no queremos pagar el precio. Y eso demuestra nuestra falta de sabiduría. Nosotros necesitamos ser sabios. No tener conocimiento, porque el conocimiento envanece. La sabiduría es lo que me lleva a actuar con amor para edificar. Entonces nosotros necesitamos, hermanos y hermanas, tener muy, pero muy presente eso. Porque si nosotros no tenemos muy presente eso, mis hermanos, no sé ni qué va a pasar. Nos va a arrastrar la corriente de este mundo. Miren, cuando hay hermanos que llegan por ahí con unas ideas todas locas, todas revolucionarias de, uy, hermano, venga, ¿y por qué no hacemos esto? Es que unos hermanitos de esta iglesia se reúnen y hacen eso y eso es una cosa espectacular. Ujú, chévere. Eso es una muestra clara de falta de qué? De sabiduría, de De fe. sabiduría. Miren, ah, una vez me decía, una persona me decía, para que miremos nosotros cómo nos llena a nosotros, a nuestra cabeza, nos llenan cosas tan irrelevantes y se nos olvidan las importantes. Ahí mismo, imagínense, ahí me decía alguien, oye hermano, es que ¿sabe qué?
Imagínense que yo veo una telenovela que se llama El Emir. Y yo veo con el respeto que tratan a ese Emir. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Nosotros debiéramos de todas las oraciones y todas las alabanzas estar de pie como señal de respeto. Pues, cuénteme, suena muy chévere y todo, pero mire de dónde tomó la idea. De algo totalmente irrelevante. Entonces nosotros nos dejamos permear de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no somos sabios. El profeta Oseas dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y a nosotros nos está haciendo falta conocimiento de Dios. Nos está haciendo falta tener más y más conocimiento de Dios. Pero para tener ese conocimiento de Dios, hermanos, vea, yo soy un agradecido con las escuelas bíblicas, soy un agradecido con la facultad. ¿Por qué razón? Porque es que, pues, la facultad lo que hace es acelerar el proceso. Desde pronto lo que yo aprendí en 4 años en la escuela bíblica, de pronto estando muy disciplinadito, podría ser un proceso de 15, 20 años. Porque pues alternando lo que voy estudiando a poquiticos con con mi día a día, con mis obligaciones, con todo eso, pues me va a tardar mucho tiempo, ¿verdad? Entonces yo soy un agradecido con Dios y un agradecido con la facultad. Sin embargo, eso no me hace sabio. Ay, hermano, es que qué tan bueno para usted. Sí, hermano, qué bueno. Yo tuve la oportunidad de ir y espero que usted pueda en algún momento tenga la oportunidad también de capacitarse, de prepararse. Pero necesitamos ¿qué? Pedirle a Dios sabiduría. El Señor dijo que Dios escondió eso de los sabios y se lo entregó a los niños. El misterio de la salvación. Nos lo entregó a nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros lo administremos, para que administremos la multiforme sabiduría de Dios. Pero ¿cómo vamos a administrar la multiforme sabiduría de Dios si no somos sabios? ¿Será que sí nos da? No. Hay que pedir ¿Alguien está de acuerdo sabiduría. con Marina? No Si no podemos. tenemos sabiduría, ¿cómo administro la multiforme sabiduría de Dios? No se puede. No se puede. No No es se puede. posible. No es posible. Por eso Santiago nos está animando y le está diciendo, venga, pídanle sabiduría a Dios. Y yo hoy, esta noche, hermanos, les digo, ¿qué tanta sabiduría estamos pidiendo en nuestras oraciones? ¿Qué tanta sabiduría estamos pidiendo en nuestras oraciones? Y mire, hermanos, se los voy a decir así, con el corazón en la mano, con todo el cariño que les tengo. La verdad, lo dudo. ¿Y saben por qué lo dudo? No por un capricho, no por... ¿Quieren saber por qué lo dudo? Porque nosotros llevamos 2 años reuniéndonos todas las semanas. Y tenemos listas de oraciones por enfermos, por necesidades materiales. Al parecer la única necesidad espiritual que carecemos es que se restauren las personas que se han alejado. No estoy diciendo que hay que dejar de hacerlo. Pero en 2 años, hermanos, en 2 años, les cuento una cosa, no recuerdo. Y si alguno lo recuerda, me lo hace saber. Que hayamos tenido en alguna de las peticiones, hermanos. Pidamos porque el Señor nos dé sabiduría. Hermano Alejandro, usted está con nosotros estos 2 años. Lo hemos hecho. ¿Lo recuerda que en algún momento lo hayamos hecho? Por acá está la hermana Alicia Córdoba, que también ha estado con nosotros los 2 años. Hermana Alicia, en Sí, estos 2 hermano. años, ¿hemos hecho alguna vez una petición pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría?
Pues no, hermano, no recuerdo siempre por diferentes cosas, pero menos eso. Menos ser sabios. Sí. Hermana Norma, usted lleva un año con nosotros. En ese año, de pronto usted lo recuerda. No, hermano, no me acuerdo que haya habido peticiones para eso. Entonces, miren, bueno, ya Ferni y Beatriz, ustedes que organizaron tanto tiempo la lista de oraciones, vamos a la fuente. Sí, la única que pedía sabiduría era la hermana Diana Giraldo. Diana Giraldo. La única. Diana Giraldo, sí. Diana clamaba por sabiduría para guiar su familia. Sí, Ah, era sí. la única que pedía sabiduría. De resto nadie más. Era la única. De resto, ninguno de nosotros necesitaba la sabiduría de Dios. Nah, capaz que hasta decíamos, uy, esta hermana y que pidiendo sabiduría, esto sí le falta mucho para alcanzarnos. Pero yo les digo, si les digo quiénes son los que nos falta para alcanzarla, no les va a gustar mucho. Entonces, ojo, hermanos, ojo, ¿qué estamos pidiendo? ¿Qué estamos pidiendo? Parece que nosotros leyéramos. Lidia, prenda la cámara. A mí me encanta ver la imagen de la cara de Lidia, de la hermana Lidia, cuando yo voy a hacer o cuando yo hago lo que voy a hacer. Porque cuando yo empiezo a tararear, a parafrasear un versículo, como no dice el versículo, la hermana empieza como, no. Eso no dice. Parece que nosotros, no, eso no dice. Parece que nosotros leyésemos en Mateo capítulo 6. Busquen primeramente todo lo material. Y el reino de Dios les va a llegar por añadidura. No, Así que dice, ¿no, hermana? no. Ahí sí, si eso es un coro. No eso cantamos ese coro. Busca Busque primero primero todo el lo reino. material. No, No, eso no, ni me da. no. El reino de Dios y su justicia es lo que tenemos que buscar primero. Ya nosotros no buscamos el reino, ya estamos dentro del reino. Pero ¿qué tanto estamos buscando la justicia del reino? ¿Qué tanto estamos buscando eso? ¿Sí lo estamos buscando o no lo estamos buscando? Deberíamos de estarlo buscando. Tendríamos que estarlo buscando, mis hermanos. Pero ¿saben por qué no hacemos eso? Porque nosotros tenemos un concepto muy, muy vago, muy lejano de lo que es ser hijo de Dios. ¿Y saben por qué tenemos ese concepto? Porque nosotros no conocemos el tipo de Dios que tenemos. Nosotros hablamos de si yo soy un hijo de Dios. ¿Y Dios qué? Ah, no, Dios es todopoderoso. Amén. ¿Cuántos dicen conmigo amén que Dios es todopoderoso? Amén. Ven. Amén, hermano. Y es. ¿Cierto? Hermano, pero ¿por qué estás tan angustiado? No, hermano, tengo un problema que eso no se resuelve, hermano. Ah, afortunadamente Dios es todopoderoso, ¿no? No hay nada que se escape de su poder, pero bueno, que pesar que usted tiene un problema tan grande que ni siquiera un Dios todopoderoso puede resolver. Hermano, ¿por qué estás tan angustiado? No, hermano, es que me siento tan vacío, me siento tan solo. Afortunadamente, Dios es omnipotente y está en todas partes. Tenemos un Dios omnipotente, pero lejos de nosotros. O sea, ¿cómo hace para estar en todas partes menos cerquita de nosotros? Sí, están mirando, hermano, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros hacemos. Tenemos un desconocimiento total del Dios que tenemos. Y cuando eso pasa, ¿qué hacemos nosotros? Actuamos como actuamos, vivimos de esta forma. Vivimos
sin guiarnos por la sabiduría, porque no consultamos la fuente de sabiduría, no buscamos la fuente de sabiduría. Y nosotros decimos, ay, pero ¿por qué, hermano? Ay, hermano, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Miren, a usted no les pasa, nada nos pasa por pobrecitos nosotros, hay que pesar, la vida se ensañó contra nosotros. Nosotros vivimos muchas de las cosas que vivimos simple y llanamente como consecuencia de nuestra falta de sabiduría, de nuestra falta de buscar la sabiduría que viene de parte de Dios. Nosotros no consultamos a Dios. Miren, les voy a contar, para ir terminando, les voy a contar cuál es el deber ser o cuál debería ser el deber ser y cuál es nuestro actuar, cuál es la vida, cuál es la expectativa versus realidad. ¿Han visto los memes y los videos graciosos así? La expectativa versus la realidad. Sí. ¿Sí? Ok. La expectativa es, necesito tomar una decisión fundamental en mi vida. Entonces, yo dedico tiempo a orar. Y le digo al Señor, Señor, si está en tus planes, Señor, si es tu voluntad, muéstrame, Señor, qué es lo que yo tengo que hacer, qué es la decisión que tengo que tomar. Muéstrame si este empleo que me están ofreciendo me conviene. Ay, no, hermano, pero es que la situación está muy difícil para despreciar un empleo. Pero a veces ese empleo por el que estás clamando te aleja totalmente del Señor. ¿Pasa o no pasa, hermanos? Pasa, sí. No, hermanos, hay que orar porque necesito un empleo. Pero el empleo que consiguió es únicamente de un día a la semana, el domingo. Complejo, ¿no? Pero O ya algo es algo. estamos que trabajamos tanto de, uy, no, hermano, es que estoy trabajando muchísimo de lunes a sábado, desde la mañana hasta la noche. Y el día domingo, hermano, es el único momentico que me queda ahí para organizar la ropa, para lavar la ropa, para medio organizar la casa. Entonces, el Señor sabe, ¿pasa o no pasa? Pasa. Sí, así No me lo es. estoy inventando. Entonces, nosotros oramos, ay, Señor. No, nosotros no oramos y no le consultamos a Dios qué decisión debemos de tomar. Miren, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes han leído de algún hombre de Dios que tomara decisiones sin consultarle a Dios? Si Algunos lo es hicieron. hombre, perdón, si es hombre de Dios, no. Algunos lo hicieron. David lo hizo en un par de ocasiones, le pesó. Salomón lo hizo en un par de ocasiones, le pesó. ¿Sí? Entonces, el deber ser, clamo a Dios para que el Señor me muestre si lo que estoy haciendo, si la decisión que voy a tomar es la que me conviene. Si es la que Él quiere en su voluntad. No la que yo quiero, si es la que Él quiere en su voluntad. Esa es la expectativa. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que yo tomo la decisión, me embarco en el proyecto y una vez me embarco en el proyecto, ahí sí oro para que el Señor me bendiga. ¿Pasa o no pasa? Pasa. Tomo la decisión, Sí. empiezo a ejecutar el proyecto y Señor, bendice mi proyecto. ¿No creen ustedes que la cosita está ahí como, pues ya estamos llevando a Dios contra las cuerdas? Como, bueno, Señor, ya estoy aquí metido, sáqueme usted, prospéreme usted. Y si esa no era la voluntad de Dios para tu vida, miren, hermanos, es muy importante.
Es muy importante tener planes en la vida, en todo, todos los aspectos, en la vida física, hay que tener planes, hay que tratar de tener un plan de ejercicio, un plan de buena alimentación para cuidar nuestro cuerpo, ¿cierto? Hay que tener planes como personas que somos, con nuestras familias, como individuos, pero espiritualmente también hay que tener planes. Pero nuestros planes espirituales, hermanos, se van en eufemismos, se van en anhelos. Ay, sí, hermano, no, mi plan es ser un discípulo del Señor bien consagrado. Pues yo no voy a sacar tiempo para estudiar la Biblia ni nada de eso, pero en algún momento voy a ser un discípulo consagrado. ¿Creen ustedes que ese es el camino? No, no, ¿Realmente ese es el nunca, camino? No, nunca. no. No, ¿Cierto que no? Pero es lo que No, hacemos. Pero es lo que hacemos. Pero después sí estamos, ay, Señor, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Ay, Señor, pero ¿por qué me viene esto a mi vida? Ay, Señor, venga, es consecuencia natural. Es una consecuencia natural. A ver, ¿qué pasa si usted se pone a jugar con una taza de porcelana, a tirársela de una mano a la otra? ¿Qué pasa si empieza a hacer malabares con una taza de porcelana? se le puede caer y Probablemente se 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 va a rompe. rompe. quebrar. Se cae y se quiebra. Se puede caer y romperse, ¿cierto? Sí. Claro. Sí, Y cuando se rompa la taza, entonces, ay, Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué se me rompió la tacita? A ver, ¿y qué querías? Estabas jugando con ella. O sea, había una probabilidad grandísima de que esa taza se cayera y se rompiera. Así somos espiritualmente. No estamos clamando por sabiduría, no. Si no clamamos por sabiduría, no tenemos sabiduría. Si no tenemos sabiduría, no actuamos con sabiduría. Estamos hablando, estamos actuando como, discúlpeme el ejemplo, la alegoría tan drástica que voy a poner, pero estamos actuando como animalitos irracionales que por donde metemos la cabeza, por ahí la tenemos que sacar, y después estamos con la lágrima. Pero hermano, yo no entiendo por qué a mí. Hermano, pero ¿por qué a mi vida? ¿Por qué? Es una consecuencia natural del actuar sin sabiduría. Ay, hermano, pero es que yo no tengo tiempo de leer la Biblia. Y ahí diría en el Chavo del Ocho, vuelve la burra al trigo. Miren, hermanos, les voy a poner así de fácil. Hagan un listado. Hagan un listado de su tiempo muerto. ¿Qué es tiempo muerto? Ese tiempo en el que estoy y no estoy haciendo algo. Ejemplo, mi tiempo muerto es cuando voy en el metro. Sí, ya voy en el metro, pero mientras el tren llega de la estación en la que yo lo tomo a donde me tengo que bajar, pasan 18 o 20 minutos en condiciones normales. ¿Qué hago yo con esos 18 minutos? ¿Qué puedo hacer yo con esos 18 minutos? ¿En qué los puedo aprovechar? Pidiendo sabiduría. Se puede orar en el... Pensemos que yo lo puedo utilizar en muchas cosas. Uy, no, hermano, pero es que no es tan bueno. Bueno, hermano, alguien podría decir, no, hermano, pero lo que pasa es que yo sí voy a mi trabajo, pero voy manejando mi carro. Entonces, pues, obvio, no puedo estar leyendo porque voy manejando. ¿Cómo hago para leer y manejar? Pues no se puede, ¿cierto? No. Pero bueno, ustedes me sacan la excusa. Yo le saco la contrapropuesta. Ustedes me ponen la objeción. Yo le refuto la objeción. Cuando vas en tu carro, vas escuchando música. Llámese de una USB, llámese de la música que tienes en tu celular, llámese de una plataforma como Spotify, ¿sí? Normalmente vas escuchando música. ¿Y sabías que muchas versiones digitales de la Biblia tienen audio? Es decir,
que seleccionas el libro, el capítulo, y no tienes que leer, sino que tienes simplemente que, es un audiolibro, es escuchar. Entonces podrías utilizar tu tiempo manejando, escuchando la palabra de Dios. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, claro. Sí, Claro, Entonces, hasta en YouTube. ¿qué hasta en hacemos? YouTube. Empecemos por ahí. ¿Qué estoy haciendo? Hagamos un listado del tiempo muerto. Hagamos un listado de nuestro tiempo muerto. Ya, les voy a contar algo. Por una contingencia que hubo en el metro de Medellín, hace unas semanas atrás, pues me acostumbré a irme en bus en las mañanas y no en el metro. Entonces, en el bus es más difícil poder ir leyendo desde el celular o ir leyendo un libro. Pues el bus tiene movimientos más bruscos y todo eso. De hecho, no es ni siquiera recomendable para la salud visual. Pero un día, en estos días, me puse a meditar en algo que había leído y la Biblia me insta a que esté orando en todo tiempo. La Biblia nos insta a eso, ¿no? Estén Amén. siempre gozosos, oren sin cesar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, ¿cierto? Amén. Y yo dije, listo, yo no puedo, obviamente no puedo ir aquí leyendo, pero sí puedo ir orando. Amén. Y empecé en una oración. ¿Se acuerdan de la dinámica de la gratitud? ¿Verdad que hace unos días, atrás, una semana atrás, dije, venga, hagan esto? Y empecé a hacer la dinámica de la gratitud, pero en oración. Empezaba a pensar, valga la redundancia, o comencé a pensar en todas las cosas que tenía ese día. Tenía empleo, porque me dirigía hacia mi lugar de trabajo. Tuve los medios para ir en un transporte, no tuve que ir caminando. ¿Sí o no? Amén. amén. En mi morral llevaba desayuno y llevaba almuerzo. Aquí iba a tener que comer. No iba angustiado porque no tengo dinero, no traje comida y este trabajo toda la jornada hasta que llegue a mi casa otra vez. ¿Duro, sí o no? Yes. ¿Cierto que sí? Sí. Pero tenía comida. Entonces empecé a darle gracias a Dios. Oiga, y pasa algo, hermanos, es cuando usted empieza a darle gracias a Dios por ese tipo de cosas, a tu mente empiezan a llegar más cosas. ¿Por qué darle gracias a Dios? ¿Por qué darle gracias a Dios? Entonces ese día lo hice así tan. Al otro día yo, empecé a recordar personas que me han dicho, mira, tengo esta dificultad, ora por mí. Estoy enfermo, ora por mí. Tengo un familiar muy enfermo, ora por él. Y empecé a hacer oraciones de intersección. Cuando estaba haciendo las oraciones de intersección, me acordé que una vez dije acá, en una clase, que la Biblia nos insta a orar por los predicadores y por los hermanos que están en liderazgo frente a las congregaciones. Y empecé a orar. ¿Y saben qué? Se me ha vuelto un lindo hábito. Se me ha vuelto un lindo hábito aprovechar eso orando. Y el día lunes el día martes fue porque hubo un accidente y yo iba tan concentrado en mi oración que cuando yo me bajé en el lugar donde yo me tenía que bajar, yo sí veía que el carro iba como más lentico, y yo, ¿quién sabe qué? Pero yo iba tan concentrado en mi oración que a mí no me dio por mirar el teléfono en el celular la hora, ni voltear el reloj para mirar la hora. Yo iba tan concentrado en eso que me vine a dar cuenta que el accidente me había generado un retraso de 35 minutos. Cuando me bajé del bus y ya iba llegando ahí a la oficina, porque me llama mi jefe, ¿qué hubo?
Yo Leo, ¿qué le pasó? Y yo, no, hombre, es que había un trancón. Ah, bueno, pero ya vení, sí. No, usted sí me preocupa porque es que usted es puntualito, usted madruga y ya son las 8:10. Yo, las 8:10. ¿Cómo que las 8:10? Pero bueno, aprovechar los tiempos muertos, hermanos. Y yo sé que así como yo los tengo, todos ustedes lo tienen. Todos ustedes lo tienen. Aprovechémoslo. Vuelvo y le digo, ¿cuánto tiempo perdemos viendo TikTok, viendo redes sociales? Yo no estoy diciendo que no lo hagan, yo lo hago. De vez en cuando la Biblia dice que hay un tiempo para todo, incluso para el ocio hay tiempo. Pero no se nos olvide, hermanos, pasar tiempo con el Señor. No se nos olvide lo importante que es estar clamando por sabiduría y que es estar yendo a la fuente de la sabiduría. Hermanos, acompáñenme a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, gracias te damos por este día, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú nos muestras y nos revelas tu palabra, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos? Señor, perdona nuestra falta de sabiduría, Señor. Perdona ese actuar tan irracional, tan instintivo, Señor. Y perdónanos por no consultarte a ti, Señor. Pero en este momento, Señor, también llegamos delante del trono de tu gracia, rogándote para que nos des sabiduría, Señor. Danos sabiduría para comprender tu palabra. Danos sabiduría para amarnos a nosotros mismos. Y así también, Señor, danos sabiduría para amar al prójimo. Y danos sabiduría, Señor, para comprender tu amor. Porque si hay algo inexplicable en nuestras vidas, es tu amor. Pero danos esa sabiduría para comprenderlo, Señor, y disfrutarlo a plenitud. Señor, llévate en esta noche todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras angustias, y llénanos de tu paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Señor, bendice cada hogar acá representado. Danos sabiduría para guiar nuestros hogares. Señor, de una forma especial intercedo por todos los hermanos que de una u otra forma tú has puesto a liderar, que están liderando, que estamos liderando las diferentes congregaciones. Te ruego, Padre, por los ancianos, predicadores, diáconos en IMPA y en todas las congregaciones allá en Estados Unidos. Te ruego por que le des mucha sabiduría al hermano Carlos, al hermano Libardo, a Álvaro, a Johnny, en la congregación de los colores, a Ramón y a Wilson en el Carmen de Viboral, Señor, y a Yamil y a mí, Señor, en Girardota. Danos mucha sabiduría, Señor, a todos, y a todos aquellos que predican tu palabra, que sirven dentro de tu iglesia, Señor. No los nombro a todos, pero tú sabes quiénes son, Señor. Padre Santo, bendice el encuentro de predicadores que se está llevando a cabo en Bogotá en este momento. Permite, Padre, que sea un tiempo de edificación y que los siervos que están allí, Señor, puedan llegar a las congregaciones y a implantarnos nuevo ánimo, Señor. Padre bueno, ayúdanos para que cada cosa que nosotros hagamos, Señor, esté de acuerdo a tu voluntad. Señor, tú conoces nuestros planes, conoces nuestros proyectos, conoces el deseo de nuestro corazón, Señor. Pero te ruego, Padre, de que si esos no son los planes que tú tienes para nosotros, no importa, Señor. Porque lo importante no es que nosotros tengamos planes, Señor, sino que tú nos tengas dentro de tus planes. Por favor, Señor, no nos saques de tus planes. Muéstranos, revélanos, Padre, qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Gracias por Jesús, y es en su nombre que oramos y con fe decimos amén y amén. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias, Amén. hermano. Amén. Vamos